Bueno, antes has comentado, ¿no?, los factores iluminativos y son, digamos que son nuestros grandes aliados, ¿no?, dentro de Cierto. la meditación. ¿Podrías desarrollarlos un poquito? ¿Podrías hablar un poquito de ellos? Pues me voy a referir, por ejemplo, en una época como en la que vivimos de descontento, de insatisfacción profunda, a uno de los factores que es el contento interior. Mm, El contento interior no es reactivo, no viene como reacción porque algo te suceda de grato en tu vida exterior. El contento interior entronca con nuestra fuente más profunda de calma, de lucidez y de sosiego. Ese contento interior es la mayor riqueza. No hay nada que pague ese contento interior y se va consiguiendo poco a poco cuando la mente se hace más silenciosa, más calma, más profunda a través de la meditación. Es un gran aliado, porque cuando descubres ese contento interior, te das cuenta de que, como decía Deos de Bernard en uno de sus libros, mm. el cielo está en nosotros. Otro factor de iluminación esencial es el sosiego. El sosiego es una experiencia bendita de ausencia de inquietud, de agitación, de incertidumbre. El sosiego es una experiencia muy, muy íntima que en sí misma nos reporta mucha paz, pero además nos permite ver más las cosas tal y como son, más allá de los engaños de la mente. El sosiego más profundo es el que se llama en el yoga Vilasa Vivarta, la dicha del alma que se va consiguiendo cuando somos capaces de girar nuestra mente y que no esté solo pendiente de lo exterior, que deje de ser una mente obsesiva, conflictiva, adictiva, para ser una mente calma y profunda. Otro factor muy importante es la atención. Ya decía Buda, no hay nada más poderoso en la vida cotidiana incluso que la atención. ¿Y qué decir de la lucidez? Si ves las cosas como son, procedes en consecuencia, si no, pues vives en una especie de continua confusión o desorientación. Y claro, la gema de las gemas, la orquídea de las orquídeas, que es la compasión. Al final, todo tiene que estar de alguna manera orientado y puesto al servicio de la cualidad más preciosa del alma humana, que debería ser la compasión. La compasión, y yo creo que también hoy en día nos hace también mucha falta, ¿no?, la empatía. Estamos muy desconectados de los demás. La verdadera compasión es que te pones en el lugar de los demás, Mm. les evitas sufrimiento, igual que tú no quieres sufrir, y en la medida de lo posible les procuras dicha, igual que tú quieres que te procuren o te otorguen felicidad. Luego, la compasión nos ayuda a salir de nuestro pequeño, a veces mezquino, incluso ruin ego, para poder vivir las necesidades de los demás y tratar de atenderlas. ¿Podríamos decir que la compasión nos llevaría al el se habla mucho de él, pero no es fácil, lograrlo, ¿no?, a ese amor incondicional? Hay un amor con sabiduría, ese amor incondicional que todos los grandes maestros han hecho referencia a él, que es el amor en apertura, es el amor más allá de lo mío y lo tuyo, es el amor que no sabe de exigencias ni de reproches, es el amor que de alguna manera se convierte en una especie de corriente de alma a alma, utilizando el término del gran psicoanalista Lacan, amor, amor del alma. Mm. Pero estamos todos lamentablemente muy lejos de ese amor, porque vivimos encapsulados en nuestra mente egocéntrica, egoísta, vivimos encapsulados en nuestra falsa personalidad, de espaldas
a nuestro ser más real y hasta que no seamos capaces de lograr una gran evolución Ujú. interior, pues no vamos a percibir, por mucho que hablemos de él, ese amor. Una cosa es hablar de él, otra cosa es vivirlo, es sentirlo, es Eso es. emitirlo y es convertirlo en un precioso regalo para las otras criaturas. Hoy por hoy, el ser humano sigue siendo un homo animal, salvo raras excepciones. Todos estamos en esa difícil bisagra entre los animales y los seres humanos y además en detrimento de los animales, preciosas criaturas a las que siempre hemos tratado y tratamos de una manera totalmente injusta. Mm. Sí, es totalmente cierto. Una de las cosas que yo creo que, eh, al menos a mí, me ha permitido mucho soltar y entregarme a la práctica también, creo que es la rendición. Cuando empecé a rendirme, ¿no? Cuando empecé, a querer, a soltar, Hay podrías que saber asumir y sí, aceptar lo inevitable y empezar por darnos cuenta de nuestro gran lado neurótico, incluso discapacitados mentalmente, para luego buscar los medicamentos para sanarnos y desarrollarnos. Solo en la medida en que uno está bien, está capacitado para trascender ese bienestar a los demás. La persona que está muy mal, que sufre mucho psíquicamente, tiene tantos problemas que ni siquiera tiene energía para la búsqueda interior o para ayudar a los demás. Es como un náufrago que bastante tiene ya con salvarse a sí misma. Sí, hay que ir poco a poco sabiendo en qué hay que aceptar conscientemente, pero sin caer en la resignación fatalista, porque el yo en esto parece una gran paradoja, aunque no lo es. Por un lado, nos habla de la necesidad de la aceptación consciente, de humildarnos. Por otro lado, el yogi es un guerrero espiritual que una y otra vez cuando cae se levanta. Entonces hay que combinar o conciliar esas dos actitudes. Acepto, pero no quiere decir que me resigne fatalistamente a mi propia mm, imbecilidad. Uno de estos días me hacían una entrevista sobre el cambio interior y yo hacía referencia al momento en mi vida en el que se me planteó la siguiente disyuntiva: o acepto mi supina imbecilidad o trato de cambiar. El yogi es un guerrero porque trata de cambiarse. Por un lado acepta, pero por otro lado trata de mejorarse. Si algo es consustancial al yoga desde el primer momento de su historia, es el tratar de humanizarnos, de mejorarnos, de liberarnos de la personalidad adquirida del yo falso para encontrar nuestro verdadero ser. mm, Eso exige, claro, esfuerzo. Como decía Ramana Maharshi, la gracia es interior. Si viniera de afuera, igual que viene, se marcha. mm, Pero para que surja dentro de nosotros, hay que poner todos los medios de ética, de concentración, de sabiduría, como tú decías, la triple disciplina o triple entrenamiento. ujú, cierto. Y también podríamos hablar, de hecho, bueno, lo comentamos una vez, y es Pratyahara. Sí, el eh, vacío mental o la introspección más profunda. eh, La mente es como una casa que tiene mm, ventanas, pero puedes cerrar las ventanas para vivir en la intimidad de tu hogar. Nuestro hogar es la mente. De hecho, tanto en los evangelios como en las enseñanzas de Buda se hace un paralelismo entre la mente y la casa. La mente es como una casa. Puedes estar siempre hacia afuera, pero también puedes recogerte en lo profundo de tu casa y encontrar el silencio inspirador, el pratyahara. Prescindes de la dinámica habitual
de los órganos sensoriales para ir poco a poco introspectándote, profundizándote y desarrollando tu pura y desnuda conciencia de ser. Ese soy, vivo, existo, más allá del ego, de las diferencias, más allá del cuerpo, de la forma y de los nombres. El Pratyahara es muy valioso porque a mí me gusta expresarlo diciendo que es como encontrar un ojo de buey al infinito. Sales de la mente condicionada, de la mente personal, de la mente limitada, para visitar, aunque sea durante unos minutos, la mente incondicionada, la mente transpersonal. Y eso deja en un pozo importante, un sabor importante de liberación. Ujú. Y bueno, en el yoga de Patanjali no se menciona, es uno de los 8 brazos, ¿no? Pero realmente yo considero que es, o sea, que es importante, ¿no? Ese trabajo de abstracción de los sentidos, de cierre de los sentidos hacia adentro, pero sin embargo a la hora de la práctica no se le da mucha No, importancia no es tampoco. que mucha gente ni lo conoce. O sea, es curioso que aún en el ámbito del yoga y profesores de yoga, instructores de yoga, les hablas de pratyahara y tienen un eco lejano de lo que es esa palabra, pero no saben ni lo que es. Cuando el pratyahara es esencial y cuando yo escribí mi libro Respira, en el que intervienen diferentes maestros, pues todos dijeron que, por ejemplo, el control de la respiración es un medio idóneo para llegar al pratyahara. A Ujú, través del control de la respiración o la atención a la respiración, desembocamos en una sala, voy a decirlo así, o aposento de la mente que se caracteriza por el silencio profundo e inspirador que es pratyahara. Y la práctica de las posturas del yoga, si se realiza de una manera consciente y a la vez introspectada, también es un método para llegar a Pratyahara. ¿Por qué se nos dice mantener a veces varios minutos la postura de la vela o el Sarvangasana o el Paschimottanasana, etcétera? Pues porque es aprovechar la postura estática para interiorizarnos y conectar con lo más íntimo de nosotros e ir vaciando la mente de contenidos inútiles. Y no digamos nada el pranayama y el savasana o mm, relajación profunda, incluso la conjunción de los mudras y bandas, por ejemplo el bandhatraya, lo que pretende es llevarnos a un estado de conciencia introspectada, de conciencia introvertida, porque en la vida diaria siempre tenemos la conciencia diseminada, fragmentada hacia afuera. Y en el yoga tratamos, yoga union, de que mm, esa conciencia conecte con lo más profundo de nosotros. No solo hay que trabajar la conciencia, sino la conciencia de ser. Hay que retomar el hilo de la conciencia para cada vez que lo perdamos, tratar de interiorizarnos y vivirnos en lo más íntimo. Esto se puede conseguir en una discoteca, en una calle llena de gente, en el ocio. Llega un momento en que uno aprende a estar no solo en lo espectado, no solo en lo exterior, sino en el espectador. Y ese es un gran paso, estar en el espectador, pero no como un ego, sino como una presencia, presencia, presencia. sí, me viene a la mente una frase de Swami Rama. Él dice que somos ciudadanos de dos mundos, ¿no? El mundo externo y el mundo interno, y que la meditación hace como de puente entre esos ambos mundos, ¿no? Sí, los textos antiguos lo explican muy bien porque nos hablan de el hermano gemelo que va observando al otro hermano gemelo que va adelante. Uno es el hermano gemelo activo y el Mm, otro va detrás, vigilante, observando siempre al hermano gemelo activo. Pero todos hemos perdido el testigo, nos hemos desconectado de la preciosa energía, la ecuánime
energía del testigo. Y el testigo hay que irlo poco a poco recuperando. Una parte de nosotros hacia afuera, una parte de nosotros para movernos inevitablemente en el mundo exterior, Mm. pero otra parte de nosotros para estar en nosotros mismos, para no perder nuestro centro de gravedad permanente. Ahora tengo un amigo, Antonio García, profesor también de yoga, un alumno muy aventajado en el yoga, que él está acabando un libro de la vida espiritual de Franco Battiato, Mm. este gran cantante italiano que toda su vida estuvo relacionado con la espiritualidad, con Gurdjieff, con Ramana Maharshi, con los sufis, los taoístas, etc. Y él tiene una canción que se hizo muy, muy famosa en su época, que se llama Un centro de De gravedad gravedad, permanente. Todos sí. tenemos que tender a ese centro de gravedad permanente, ser como el derviche. Aunque damos vueltas y vueltas, el eje que nunca se pierda, el ser. Pero todos estamos tan extravertidos, tan ocupados, tan preocupados, tan adictivos, tan obsesionados, que perdemos constantemente nuestro centro de gravedad. Podríamos decir, fíjate, que sentarnos a meditar es recuperar, aunque sea por segundos o minutos, nuestro centro de gravedad permanente. Cierto, es como, bueno, a mí me viene el ejemplo que has puesto al principio de la charla, ¿no? Estamos caminando sobre el filo de la espada y creo que lo explicas muy bien en tu libro El Fakir, ¿no? Porque habla precisamente de eso, de cómo caminar sobre el alambre, ¿no? Y es cierto, porque en el momento que perdemos la atención, nos caemos. Y por lo Exacto. general por lo general no nos caemos para bien. Por lo general, No, cuando nos caemos, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, las trampas de la mente, ¿no? O ha salido ahí el ego, o ha salido el orgullo, o ha salido la ironía, ¿no? Por tendríamos lo que general. en la medida de lo posible, practicar las tres autovigilancias que recomienda el yoga: la vigilancia de la mente, la vigilancia de la palabra, la Mm, vigilancia de los actos. En esta sociedad, precisamente estas tres mm, vigilancias no existen. La gente ni vigila su mente, ni vigila su palabra, ni vigila sus actos. Pero si no hay una vigilancia, no puede haber ni pureza de mente, ni pureza de palabra, ni pureza de actos. Por eso, esta autovigilancia es puro yoga que hay que llevar a la vida diaria. La gente pregunta al salir de clase, ¿y en la vida diaria qué hago? Si en la vida diaria tenemos muchas cosas que hacer, desde estar atentos, las tres autovigilancias, la senda de la autoobservación, el firme propósito de lo que queremos dejar para lo que queremos tomar, el ser más asequibles a los demás y más humildes. Es que hay tanto que hacer que desde que te levantas por la mañana en la vida espiritual puedes hacer muchas cosas, puedes llevar la vida espiritual, impregnar de vida espiritual cada momento de tu vida cotidiana, en el trabajo, en el ocio, viajando, sin hacerlo. Luego es que hay mucho que hacer. No hay que limitarse a ir una hora a clase y luego me olvido ya del yoga. No, por eso yo cuando me hablan siempre de el día del yoga, nunca contesto a ningún periodista ni a ninguna persona. Ese día desconecto todos los móviles para que no me pregunten, porque si me preguntan siempre digo, no, es que para mí no es el día del yoga, son todos los días, son el yoga. Todos los sí. días del año trato de mantener una actitud hasta donde pueda, con mis fallos que son enormes, una actitud yógica. Sí, es cierto, ¿no? Con todo lo que tú comentas, sobre todo yo creo que cuando uno ya va cogiendo un poquito más de fortaleza, la vida, o sea, la vida externa se convierte en la gran escuela, por lo que tú dices, ¿no? Porque tenemos, desde que salimos de la puerta de casa hasta que Oh, regresamos, es que tenemos... ahí es donde vamos a poder contrastar si estamos mejorando en calidad de vida interna. mm, Si una persona sigue irritándose, enfadándose, sigue perdiendo la ecuanimidad,
sigue desfalleciendo, algo está ahí fallando, lógicamente, mm, pero en la vida diaria tenemos la gran oportunidad de poder desarrollar todas nuestras cualidades internas. Incluso había un maestro que decía, y si no tienes dificultades, búscatelas, porque es como el corredor de vallas. Utiliza las vallas también para fortalecerse más, pues la vida diaria es un viaje en el que todos podemos tratar de desarrollar una gran actitud yógica. Una persona puede no haber oído nunca hablar de yoga y ser un gran yogi. Otra puede llevar toda su vida leyendo de yoga y no ser un yogi. Quiero decir con esto que el yoga es una actitud, no solo la práctica, no solo la técnica, es tu actitud de vida. ¿Cómo vas a proceder ante el enfado, ante el insulto de los demás, ante las calumnias, ante el halago o el no halago? ¿Cómo vas a proceder? Tu modo de ser. Por eso es tan importante aprender a cultivar una actitud yógica. Eso nadie nos lo puede robar, porque podemos incluso un día ya no poder hacer hatha yoga, ya no poder sentarnos en meditación, tantas cosas, pero la actitud la podemos mantener hasta el último día de nuestras vidas. ujú. Por eso, fíjate, Rebeca, qué gran diferencia hay entre el aprendiz de yogi y el yogi. Por eso en mi libro El Fakir, que ahora ha conseguido la edición número 21, se dice, el protagonista occidental dice, soy un aprendiz y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo. El yogi está en otro nivel. Me decía mi gran amigo Babaji Sivananda que los yogis ni siquiera se dejan ver, ni van por ahí tratando de moverse como si fueran actores de cine por el mundo, etc. Un yogi está en otro nivel de conciencia, Mm. ni se da a conocer, ni por supuesto nunca va a decir soy un yogi iluminado, solo dice un falsario. Toda persona que dice que está iluminada, que está muy despierta, que ha alcanzado el Satori, el Nirvana, ya por sí misma se descalifica porque el sol no necesita cada mañana autoproclamarse para darnos su luz y su calor. Es cierto, el otro día, hace poquito, no sé si fue la semana pasada o la anterior, hablaba precisamente de eso en clase, ¿no? Porque como hemos venido comentando, a veces nos sorprendemos más por los efectos, ¿no? Por hablar, por el despertar, la persona que está despierta, la persona que consigue ciertos logros, ciertos siddhis, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Todo eso es como que nos impresiona, nos atrae y nos olvidamos de lo que es el verdadero trabajo, ¿no? Y yo les comentaba a los alumnos de que precisamente de eso, de que, que a veces podemos estar al lado de una persona que tiene un gran estado de conciencia, ha hecho un gran desarrollo y no nos lo va a decir y lo vas a lo mejor poder intuir, ¿no? Por su manera de actuar, por su manera de responder, pero no te va a decir yo he logrado esto o veo angelitos, como a veces algunos te dicen, no veo No, angelitos o es veo... que Sí, Buda era muy concreto. El hombre más lúcido de su época era muy concreto y decía, más importante que vencer a 1000 guerreros en 1000 batallas diferentes es la conquista de uno mismo, es vencerse a uno mismo. Y desde luego la persona que tiene una conciencia, digamos, más integrada o más evolucionada, nunca va a jactarse de ello. El hecho de jactarse quiere decir que sigue siendo hay un una ego. miserable egocéntrica, vamos, o sea, que Mm, no. Pero claro, hay tantos bulos en esta época de la nueva era, como me dice mi buen amigo Agustín Paniker, se mueve tantos millones en el ámbito del yoga que siempre ha habido muchos aprovechados y embaucadores en la vida espiritual, pero ahora mucho más. Entonces hay que estar también un poco vigilante y saber
que en último lugar uno, como decía su propio maestro, es su propio discípulo, su propio terapeuta, es su propio paciente y que el papel de un instructor, que como tú antes apuntabas, ya ha pasado por una serie de cosas que nos puede esclarecer, es esencial. Pero a la larga, que nadie crea que otro va a hacer el camino por ti u otro va a saltar el cielo por ti. Mm. Sí, eso es totalmente cierto. O sea, yo creo que lo bonito que tiene todo esto es que uno empieza a tomar responsabilidad de sí mismo, ¿no? O sea, que Al fin, no. todo está en uno mismo. Uno es Ujú, el responsable de su propia madurez, de su propia sí, evolución interior. Aquí es aquel símil o analogía de que al nacer dentro de ti ponen un diamante bruto y luego tú eres el que tienes que ir poco a poco puliendo ese diamante. Y ese es un trabajo precioso porque es un trabajo de mejoramiento que es una aportación además a lo que sí, nos rodea. No te lo quedas tú mismo, es como una vela encendida, se da luz a sí misma, pero algo de luz desparrama alrededor. Es un trabajo precioso, pero no tiene que ser egocéntrico, no tiene que ser para adquirir poder sobre los demás, bastante tiene uno con adquirir poder sobre uno mismo y tiene que estar basado en último lugar siempre en la humildad y la compasión. mm, La gente con este libro que escribí de lo que aprendí en 50 años me pregunta muchas veces, ¿y qué aprendiste? Y digo las dos cosas más esenciales que sigo tratando de aprender, ojalá las hubiera aprendido ya, que es humildad y compasión. Todo lo demás en realidad son pamplinas. Lo que sí. importa es lo que importa. No hay que relajarse, eso está claro. Lo peor que podemos hacer es Nada. relajarnos o pensar, ¿no? Que ya hemos No, alcanzado no, pero ciertos si eso, logros. eso es, vamos, eso es simplemente la gente neuróticamente autocomplaciente o que se engaña a sí misma o que quiere engañar a los demás. A mí Mm, me sorprende con qué facilidad surgen maestros iluminados cuando el discípulo preferido de Buda y su primo personal, que era Ananda, se mm. iluminó a los 103 años ya desesperado, porque decía, soy la persona más cercana a Buda, voy avanzando en edad, no dejo de meditar y no me ilumino. O sea que, por favor, que la gente, además, todos estos términos se han hecho tan confusos en la nueva era que al final ya uno no sabe cuándo está hablando de un iluminado, un despierto, un alajat, un jivamuti, lo que sea. Sí, yo creo que al fin y al cabo, ¿no? El trabajo es, por ejemplo, se habla también mucho, ¿no? Del el estar presente, pero ¿qué es estar presente, no? O No, sea, estar como, presente sin amor, ¿qué es estar presente eh, sin amor? ¿El estar presente para hacerle la vida imposible a los demás? ¿El estar presente en un negocio para engañar? ¿El estar presente para dañar a un toro en una plaza de toros? Ojalá no estuvieras presente y estuvieras descerebrado en lugar de estar sí, dañando a criaturas inocentes. Estar presente para acometer el mal. ¿Quién está más presente que un terrorista? Nadie. ¿Y un kamikaze? Nadie. Luego es estar presente con amor, ejercer compasión, ejercer bondad y estar presente para algo esencial, hacerme menos daño a mí y menos daño a los demás. Ese es el verdadero estar presente, pero se está vendiendo muchas veces el mindfulness como una técnica más capitalista. En este mundo salvajemente capitalista cogemos incluso las técnicas en principio espirituales, las prostituimos, las rentabilizamos y las ponemos de nuevo al servicio de un sistema totalmente corrupto, que es lo que en cierto modo está pasando con toda la espiritualidad oriental, porque fíjate, al menos en Occidente, la espiritualidad la abandonamos en los claustros y nadie ya se acuerda de los contemplativos y nadie se acuerda
de los estoicos, que son los grandes yogis de Occidente, no lo olvidemos. Pero en cambio, toda la espiritualidad oriental se está tergiversando y prostituyendo. Mm. El Zen, por ejemplo, ¿en qué ha acabado el Zen? Sí, hay un puñado de personas que practican la meditación zen, pero luego todo lo que es la decoración zen, los objetos zen, lo superficial. Y lo mismo muchas veces con el yoga físico, lo mismo con determinadas técnicas de autorrealización. Por eso hay que ser respetuoso y no sé por qué el occidental tiene un raro privilegio, un sospechoso privilegio para prostituir la sabiduría oriental y claro, ya no le van a la zaga los indios, que no debemos olvidar, por mucho que a lo mejor a la embajada india o al gobierno indio no le guste escucharlo, que los primeros, y esto es que está demostrado totalmente, los primeros que prostituyeron el hatha yoga fueron aquellos maestros hindúes que llegaron a Occidente y que lo rentabilizaron haciendo campeonatos de asanas y un largo etcétera, y sobre todo introduciendo técnicas culturistas en el Hatha Yoga, lo cual Mm. fue hacerle un flaco favor al Hatha Yoga, que ya hay personas que no saben si están haciendo Hatha Yoga, calistenia o culturismo, gimnasia sueca o otro tipo de gimnasia. Yo mismo, ten en cuenta, llegué con mi hermano Miguel Ángel y con Almudena Urie a Calcuta en el 1973 y empezamos a buscar yogis. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que a los yogis que nos llevaban eran todos campeones de culturismo. Mm. Algo sorprendente, y estaban apoyándose en el yoga para poder encontrar otros medios de vida. Si el culturismo no les daba para vivir, pues hacían o daban clases de yoga. Pero ¿cuál era el problema? Mezclaban sus propias técnicas de culturismo con las técnicas del yoga. Por eso también es importante el tratar de rastrear las verdaderas enseñanzas del yoga. Ujú. Sí, y bueno, y volvemos a la palabra discernimiento, ¿no? El aprender un poquito a... Discernir. Es que eso que dice Rebeca es esencial, es que olvidamos el valor que le da el yoga y sobre todo el jnana yoga al Ujú. discernimiento viveka. Discernir, ¿qué es discernir? Es aprender a cribar, a distinguir, a separar lo real de lo irreal, la malla o lo ilusorio de lo auténtico. El discernimiento es la luz de la mente y en el mundo de la espiritualidad tenemos el deber de discernir, incluso como me decía Muktananda cuando la entrevisté hace muchísimos años, hay que poner a prueba al maestro. Él llegó a decir, fíjate, que era necesario que la policía entrase en los ashram para Mm. chequear qué se cocía allí dentro de un ashram. Entonces, discernir la luz, como decía Jesús, y si no hay luz, ¿qué gran oscuridad habrá? Es que Mm. el discernimiento en el yoga es esencial. Hasta cuando uno está haciendo su propia práctica, Rebeca, Sí. tienes que discernir esta postura, este ejercicio, esta meditación, sin discernimiento y no digamos nada en esa búsqueda hacia adentro para ir distinguiendo quién soy yo y quién no soy yo, qué es mi auténtico ser y qué es mi personalidad adquirida. El discernimiento es una herramienta preciosa que en el mundo del yoga casi nunca en las clases la gente habla de. Es completamente cierto y además yo creo que también por cómo, en parte por cómo hemos sido educados, ¿no? Muchas veces cuando transmites el yoga se da, yo creo que eso le pasa mucho a los alumnos, bueno, nos pasa porque yo también soy alumna, eh, te quedas con lo que recibes y no, ¿no? Y no, no disciernes. Yo en las clases últimamente lo que hago, de vez en cuando paro la clase y les hago alguna pregunta, ¿no? O sea, que validen eso que están, traten de validar
por ellos mismos eso que están haciendo, no porque Hay yo lo una, diga. exacto, hay una enseñanza muy antigua que todos deberíamos inscribirnos en cada una de nuestras células. Hay que recibir la enseñanza, hay que reflexionar, hay que experimentar. Si te ayuda, te sirves de ella. Y si no te ayuda, tranquilamente la descartas. La duda es siempre saludable, no la duda escéptica, no la duda sistemática, dudar por dudar, pero poner un poco en tela de juicio las enseñanzas que recibimos es esencial, porque no tenemos que rendir obediencia ciega y abyecta al maestro, no. El maestro es nuestro amigo espiritual y nosotros nos servimos de su experiencia y él sube un escalón a medida que nos hace subir a nosotros un escalón, igual que la madre hacia el hijo y el hijo hacia la madre, el maestro hacia el discípulo hacia al maestro. Pero uno tiene que verificar, comprobar, discernir. ¿Esto me está ayudando? Lo adopto en mi práctica. Ahora, no me ayuda, no lo adopto aunque lo diga Krishnamurti o Ramana Maharshi o el mismo Buda o Jesús. Bueno, de hecho, Buda cada vez que iba a impartir, iba a dar una instrucción, ¿no? Porque los discípulos que le iban, era lo primero que decía, bueno, yo voy a compartir mi experiencia, lo que ha sido, ¿no? Pero tú ponlo a prueba, ¿no? Y si te sirve, compruébalo por ti mismo y si te sirve, Eso pues es. Es que esa es la sí. actitud básicamente inteligente. Mm, El yogi tiene que convertirse a sí mismo en un laboratorio viviente mm, y comprobar. ¿De qué sirve que yo crea mucho en el pranayama si no lo practico? ¿O en el savasana si nunca lo llevo a cabo? ¿O en la meditación? ¿O en las asanas? Hay que comprobar y comprobar. Y es que el yoga mm, nació así, nació experimentando. Los primeros yogis comenzaron a concebir y ensayar métodos para ir poco a poco transformándose, para ir poco a poco mejorando. mm, Aquello que te ayuda lo adoptas y aquello que no, no lo adoptas. Por eso hay personas que siguen una senda del yoga y no siguen la otra, hacen bien. Si tú encuentras en una senda lo que te ayuda, sigue esa senda. El jnana yoga, el karma yoga, el bhakti yoga, el nada yoga, el mantra yoga, o bien unificar una serie de enseñanzas, pero si uno por sí mismo no se convierte en su laboratorio viviente, no mm. hay manera de experimentar. ¿Y cómo puede uno, Ramiro, saber que en el camino de la meditación, en el camino del yoga, uno está, evidentemente, siempre sin relajarse? Esto no tiene que servir para uno autoconfiarse, ¿no? Pero ¿cómo puede uno saber que está avanzando o que tal vez tiene que revisar su práctica, ¿no? Porque a lo mejor no está funcionando. El otro día, por ejemplo, en el retiro que estuve este fin de semana, había, había una me llamó mucho la atención porque había una instructora de yoga muy, la oías hablar y tú percibías que era una persona muy experimentada y ella comentaba pues que le había llegado hace no mucho una persona que le decía que llevaba 20 años meditando, pero que se encontraba desesperada porque sentía que algo no estaba funcionando con su práctica, ¿no? Y comentábamos que pena 20 años y que después de 20 años tengas esa sensación, ¿no? De algo está fallando, no estoy avanzando. ¿Cómo uno puede Bueno, saber? hasta los más grandes místicos han Sí, experimentado la noche oscura del alma. O mm, sea, siempre, insisto, como antes decía, hay aparentes retrocesos, pero si uno profundiza más, sigue de alguna manera encontrando nuevas vivencias confortadoras y esperanzadoras. Sí hay que revisar la propia práctica, indudablemente. Tú estás practicando meditación 10 años y sigues siendo arrogante, orgullosa, egocéntrica, salvajemente competitiva, etcétera, es que algo falla, hay que revisar. Por eso yo añadiría a la estrategia del yoga algo que siempre recomiendo, que es
el autoexamen riguroso. De vez en cuando hay que desenmascararse ante uno mismo, por doloroso que sea, y hay que someterse a este autoexamen muy severo y muy riguroso para ver si realmente todo son palabras, todos son ideas, todos son ensoñaciones, pero no hay cambios reales. Uno mismo tiene que autoexaminarse y autooscultarse. Por otro lado, hay un problema en creer también o en que se nos haga creer que la meditación es todo. No, la meditación es una técnica, pero hay mucho más que la meditación. Por eso antes decía que el yoga mental es infinitamente más amplio que la meditación. Hay que apoyar la meditación con otros procedimientos, con otras técnicas, hay que autorrevisarse, es lo que llamamos el trabajo interior. El trabajo interior es muchísimo más que la meditación. El trabajo interior es utilizar todo un mapa, todo una especie de conjunto de técnicas y métodos y enseñanzas para ir poco a poco modificándote interiormente. Y a veces una técnica solo no es suficiente. Hay que recurrir a varias técnicas y a varias actitudes y a varios procedimientos. Por ejemplo, en el yoga no se ha valorado lo suficiente. Yo creo que fui la persona que primero comenzó a escribir de ello hace 50 años, no se ha valorado lo que llamamos la senda de la autoobservación, el observarte en la vida diaria, el verte, el ser espectador de ti mismo para ir viendo lo que es constructivo, destructivo, las buenas cualidades, las malas cualidades. Eso no se ha desarrollado lo suficiente, ni la técnica de la autoindagación a fondo o del vichara. Se le da un lugar muy pequeño, otra serie de actitudes y de técnicas. Hay que coger un compendio de métodos, de técnicas, de enseñanzas y apoyarnos en el mismo. Y no creer que porque yo todas las mañanas haga media hora de meditación me voy a liberar y a transformar. No, si hago media hora de meditación, estaré más tranquilo, estaré mejor que si no la hago, pero no hay que darle un carácter de panacea o milagroso a esa hora de meditación. Es mejor eso que absolutamente nada, igual que es mejor hacer 10 minutos de pranayama, de respiración alternada, que no hacer nada. Pero es que muchas veces con muy poca práctica esperamos mucho. Y eso solo pasa en el mundo espiritual, porque en la vida diaria tú sabes que para recibir de cualquier cosa hay que hacer un trabajo. Hasta una persona que tenga un trabajo mecánico, si no se emplea a fondo, o un artesano, lo que sea, no tiene resultados. Yo en el centro de yoga he tenido toda clase de músicos, pianistas, violinistas, etcétera. Y me decían en la propia clase delante de todo el mundo: Ramiro, es que si yo todos los días no toco el violín 5 horas, no llegaré a nada. Y si no entreno el piano 4 horas, no llegará a nada. No sé por qué la gente se vuelve tan avara en la vida espiritual, que a veces cuento con sentido del humor, que la gente me dice: oye, Ramiro, y si en lugar de meditar media hora medito 20 minutos, me sirve igual. Podrían decirme: Ramiro, y si en lugar de meditar media hora medito 2, me sirve igual. Pero no, siempre queremos reducir la práctica. Y claro, eso es que no funciona así, y además hay que complementar la práctica en clase con la vida diaria. Yo al salir de clase muchas veces les digo: ahora al salir del aula comienza la clase. La Sí. vida diaria es la gran clase. O sea, estás media hora en meditación y luego sales y te pones enfurecido enseguida, rabioso. Hay que, es un trabajo. Por eso yo me gusta llamarle, y le he llamado siempre en mis libros, el trabajo interior, un trabajo sobre uno mismo. Sí, el tiempo que pasamos, además hay que, evidentemente, la práctica sentados
tiene que ser a diario, no Claro, vale hoy sí, mañana no. eso es esencial. No, porque a veces una de las cosas que también pasa es, pues hoy estoy bien, o hay gente que a lo mejor acude porque tiene un problema concreto, ¿no? Y mientras está resolviendo su problema, medita y soluciona su problema y se olvida de la meditación hasta Porque la es que no, próxima. porque no van a la meditación con un sentido de autodesarrollo ni de genuino mejoramiento, porque Mm, van a la meditación para encontrar un paño caliente. mm, Y eso no, mm, la meditación, yo siempre digo, mire, usted no puede venir a la meditación solamente para evitarse tomar un Lexatin. mm, Usted viene a la meditación para mucho más que para evitar tomarse un Valium o un Lexatin, que está muy bien. Es mejor meditar y no tomar Valium. Sí, la meditación te ayuda a superar la angustia, pero la meditación es más, es lo que hay que entender. La meditación es cambio interior, es transformación, es conseguir que esta mente egocéntrica, ofuscada, avara, llena de odio, de recelos, la podamos aparcar, liberarnos de ella para que florezca una mente infinitamente más estable, más amorosa, más bondadosa y más cooperante. claro, y por eso digamos que la práctica de la meditación es la hora, 2 horas que podamos estar por la mañana, por la tarde tal vez, ¿no? Pero la meditación, como tú decías, empieza fuera, digamos que Apoyarla además con toda clase de actitudes. Todo momento es bueno para observarse, para encontrarse y sí, para mejorarse. es el rato que estamos sentados, es como el entrenamiento, ¿no? Porque al fin y al Sí, cabo, es entrenamiento, pero no, luego hay que llevar los frutos de la meditación a la vida exacto. cotidiana. Tal vez solo añadiría Dime, una última pregunta sí, que creo que puede dar para sí, mucho, pero dime, bueno, tú sabes, sí, sintetizar la importancia del silencio. sí. ¿Podías comentar un Sí. poquito para cerrar? Hay dos tipos de silencio, como sabes, Rebeca. Sí, El silencio exterior, el silencio interior. A menudo es más fácil conseguir, aunque no sea fácil en esta sociedad, el silencio exterior, porque te puedes ir a un bosque, a una duna, a un desierto y hay silencio. Pero el silencio más difícil de conseguir es el silencio interior, cuando precisamente la primera definición de yoga por escrito es controlar las ideas en la mente. Y si controlas las ideas en la mente, te estableces en tu propia naturaleza y si no, te identificas con esos torbellinos de la mente y te vas alejando de ti mismo. El silencio interior es una consecuencia. Hay determinadas técnicas de mm, meditación que abogan y ponen los medios para conseguir ese silencio interno. Y hay otras técnicas, en cambio, que dejan que haya el mayor charloteo en la mente para observarlo. He ahí también un poco la diferencia de las dos ramas de meditación que indicaba al principio. La meditación de abstracción, de ir cortando una y otra vez el pensamiento y absorbiéndote en la fuente, en la raíz del pensamiento, o el dejar que el pensamiento fluya y observarlo como el que está en la orilla de un río, observando las aguas que están deslizándose por el cauce del río. El silencio es también una consecuencia. En la medida en que tú te apegas menos a los pensamientos, los alimentas menos, les arrojas menos alimento para que siga ardiendo el fuego de los pensamientos, el pensamiento poco a poco cesa. Pero voy a decir algo que puede sorprender. No es extraordinariamente difícil, aunque sea difícil, encontrar silencio en determinadas técnicas de meditación. Pero lo que es mucho más difícil es mantener el silencio mental en la vida cotidiana. Parece increíble, pero se puede hacer. Se puede escuchar el silencio incluso en el griterío cotidiano. mm.
Sí, 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 sí que es Y cierto. luego Sí. recordemos lo del Salmo, permanece quieto y sabe que yo soy Dios. Lo que nos ha enseñado el yoga mental desde tiempos inmemoriales es a ganar la inmovilidad del cuerpo para llegar a la inmovilidad de la mente. Se Ujú. valora muchísimo la quietud corporal para que pueda aflorar otro tipo de quietud más profunda, que es la quietud mental y luego espiritual. Pues sí, sí, cierto, así es, querido Ramiro, y cierto es, y bueno, me viene un poco a la mente, ¿no? De ahí la importancia del trabajo del Hatha Yoga y de permanecer en el asana, ¿no? Sí. ¿Por qué es tan importante, no? Es El bien, asana, está, el asana estático es meditación sí, a través del cuerpo. sí, Y por eso hay maestros incluso que dicen que hay que mantener determinados asanas sin forzar, sin el riesgo de lesionarse, que hay que mantenerlos durante mm, 10, 12, 15 minutos. Porque una cosa es hacer el asana como un método gimnástico de mejoramiento físico, de ganar flexibilidad, pero cuando ya la asana lo ejecutamos como una técnica de introspección, cambia mm, totalmente la actitud mental. Ya mm, no solo hacemos el asana de adentro a afuera, sino de afuera a adentro. adentro. Ujú. Pues con eso yo creo que podemos cerrar por hoy, Muy Ramiro, bien, querida ¿no? Rebeca, me alegro Muchísimas mucho de gracias. verte. Antes de Gracias cerrar, por todo, ya me irás sí, enviando material. antes de cerrar, quiero recomendar, pues para las personas que estén viendo la entrevista, tu libro, El gran libro de la meditación, porque siempre lo recomiendo cuando doy clases de meditación. Muchas gracias, Rebeca. Es un libro que lo abarca todo y ahí pueden, pues todo lo que hemos estado hablando y mucho más queda ahí reflejado. Y también el libro del Fakir, porque creo que también tiene esa otra parte, ¿no? La segunda parte que hemos hablado del trabajo fuera de estar sentados, ¿no? El Exacto. trabajo en la vida cotidiana. Entonces, para todas las personas que quieran de verdad profundizar en la meditación y avanzar en este camino, creo que son dos libros de muy buena, de gran ayuda. Y bueno, darte las gracias de nuevo. Es Gracias un a ti, placer Rebeca. Te compartir envío este tiempo un contigo. gran abrazo y que estés Sí, muy bien. Siempre mis mejores sentimientos y deseos para ti. Muchos abrazos. muchísimas gracias. Un Muchas abrazo enorme para gracias, ti querida también. Rebeca. Gracias, Gracias. Ramiro. Gracias. Gracias.